cuento, esta semana próxima voy a filmar una clase especial para la materia de métodos de estudio bíblico en primer año para el Instituto Bíblico Online. Y vamos a filmar la última cena del Señor, y vamos a poner todo en la ambientación como era la Pascua judía. Y entonces estuve leyendo mucho acerca de cómo los judíos celebraban la Pascua. Y hay algo muy interesante que hasta el día de hoy siguen haciendo, y es que tienen 4 copas ellos. 4 copas y cada copa representa algo. Ahora dice, vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed. Bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, sabemos que la copa que el Señor tomó acá, diciendo que esta es mi sangre, es la tercera copa de las 4. Y sabemos que la 4ª no la tomaron, porque dice que después cantaron el himno y salieron, porque Judas ya había salido para la traición, así que estaban medio apurados y cantando el himno. Ahora, después del himno, que se cantaba del Salmo 113 al 118, ellos lo llamaban el Alel, salieron para el monte. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a terminar diciendo. Pero ahora quisiera leerles el versículo que los judíos usan para dividir estas 4 copas. Ellos usan el texto de Éxodo capítulo 6, versículo 6. Y hay 4 verbos ahí. Y de estos 4 verbos ellos nombran cada una de estas 4 copas. Dice Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Ahora ahí hay 4 verbos, y cada uno de estos da nombre a una de estas copas. La primera dice, os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. En el hebreo el verbo que se usa es salvaré, os salvaré de las tareas pesadas. Es la copa de salvación. Y cuando comenzaban la cena oraban diciendo gracias porque tú nos salvaste de las tareas pesadas de Egipto. Y luego la segunda copa dice acá, os libraré de la esclavitud, la copa de la liberación. El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero la tercera copa dice acá, os redimiré, os redimiré. Y la palabra redimir, tanto en el hebreo como en el griego, hablan de rescatar mediante el pago de un precio. Y cuando Jesús tomó esta copa, esta era la copa de la redención, era la copa del pago del precio. Y Pedro dice que el precio no fue oro o plata que algunos hombres podrían pagar, sino el precio fue la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha que fue derramada por nosotros. Y entonces Jesús toma la copa, y en ese momento el anfitrión da una bendición, y Pablo dice, no es la copa de bendición la que tomamos. Y en ese momento el anfitrión da una bendición, pero Jesús, la bendición que dijo es, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Ves? Los discípulos podían entender bien el significado. Era la copa de la redención, era la copa del precio que Jesús iba a pagar por cada uno de nosotros. La copa de bendición. Ahora, dice, después que cantaron el himno y salieron, y no tomó, y fíjate cómo Jesús dice ahí en Mateo, dice, después de tomar la copa, dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid.
Después de tomar la tercera copa, Jesús dijo, no beberé más del fruto hasta el día que vuelva a buscarnos. Porque la cuarta copa es la copa que se llamaba de la culminación, donde se terminaba la obra de Dios. Dice, y os tomaré por mi pueblo. Jesús usó esta expresión en Juan capítulo 14, diciendo que ahora me voy al Padre, pero así como me voy, volveré a vosotros. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo, usando esta misma expresión. Era la expresión del esposo, que se iba a preparar la morada, pero cuando terminaba volvía a buscar a su esposa y dice, la tomaba para él mismo. Y esa es la copa de la culminación. Ahora, Jesús después de la tercera copa dice, no tomaré más del fruto de la vid hasta que vuelva. Y tomemos juntos la copa. Cuando Él nos tome para sí mismo, cuando estemos ahí en el cielo y tomemos la cuarta copa, la copa de la comunión. La copa de la comunión, nos tomaré a mí mismo y vamos a tener ese encuentro con el Señor. Ahora, aquí el Señor, viste, dice, cantaron el himno, y el himno 118, que era el último que se cantaba en este momento, es el himno tremendo que dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, este es el día que hizo Jehová, el día de la redención. Entonces, habiendo cantado el himno, salieron, se fueron al monte de los olivos, y luego Jesús es llevado a la cruz esa misma noche. Es llevado para el juicio y a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, le crucificaron. Y a las 12 le van a alcanzar ese vinagre que él no quiso tomar, y entonces dice ahí, consumado es. Y la expresión consumado es significa ya está pagado totalmente, ya está totalmente pagado el precio. ¿Ves? Él tomó la copa de la redención que habla del precio de nuestra liberación, de la sangre de Cristo que nos rescata. Y en ese momento entonces ahí él dijo, ya está, terminé de pagar, está culminado, está pagado el precio completo. Ya nadie más tiene que pagar nada más, porque él hizo el pago completo de nuestro rescate. Rescatados mediante un precio. Y ese es lo que recordamos cada vez que tomamos la copa, que ese fue el precio que el Señor pagó por ti, que pagó por mí. Que no era un precio que un hombre podía pagar, plata y oro, no. El precio solo lo podía pagar él, porque era el único sin mancha, era el único sin pecado. Era el único entonces que estaba en condiciones de pagar ese precio por nosotros. Por eso esta copa es tan significativa. Y la cuarta copa la tomaremos con Él en el cielo, porque es la copa del encuentro, la copa de la culminación, donde vemos la obra de Dios finalizada y donde por fin nos toma para Él mismo. Nos toma para Él mismo. Fíjate qué interesante, porque los judíos siguen tomando esto hasta el día de hoy, sin entender el significado. El significado que el Señor, por su gracia, nos mostró a nosotros. Y cada vez que nos reunimos y participamos de estos símbolos, estamos recordando que Él nos salvó de la vida miserable del mundo, nos liberó de la esclavitud del pecado, pero nos redimió, pagó el rescate, nos redimió para el Señor. Y un día, cuando estemos con Él en el cielo, celebraremos juntos esa cuarta copa, la de la comunión eterna, cuando Él nos tome para sí mismo, como su esposa amada, como su pueblo. Por eso, esta mañana, tomar estos símbolos no debe ser una rutina, debe ser algo especial. El Señor nos sacudió este año y estamos haciendo esto de forma diferente, ¿no? No nos sentimos en la comunión donde podemos estar juntos. Pero la unidad no se logra por estar juntos físicamente. La unidad se logra porque estamos todos reunidos bajo un mismo concepto.
recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. Una misma mente, un mismo corazón, un mismo pensamiento en todos y una misma adoración que debe brotar del corazón. Señor, gracias porque tú pagaste el precio, que yo jamás lo pudiera pagar. El precio de nuestra redención, la sangre preciosa de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Por eso, ahora en un momento vamos a participar, cada uno en su casa, pero unidos en un mismo espíritu, adorando al Señor, que es el único que merece toda nuestra adoración. Por eso me gustaría que oremos. Señor, gracias te damos porque has dejado estos símbolos que nos ayudan a recordar el precio terrible que Cristo tuvo que pagar, donde su cuerpo tuvo que ser partido y donde su sangre tuvo que ser derramada para poder pagar el rescate, para poder salvarnos y liberarnos de lo más precioso, para poder un día participar contigo y estar juntos, para que un día nos tomes para ti mismo por toda la eternidad. Señor, gracias por estos conceptos y ruego, Señor, que tu palabra estimule nuestra adoración para que nuestro corazón en este momento brote de gratitud a ti por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.